We shouldn't be here, it's too late. I had to come. How is she? How is she? She's stable now, but... But what? She'll be okay, right? Hola a todos. La exnovia de Truong aparece de repente justo en el momento en que Tieu-nu está más devastada tras perder a su hijo. Mientras Tieu-nu se hunde en la depresión, se cierra emocionalmente y poco a poco se distancia de su esposo. Una sombra del pasado vuelve a entrar en sus vidas en silencio. Jiang, la mujer que una vez amó profundamente a Truong, no llega haciendo escándalo ni provocando caos. Elige enviar mensajes para preguntar cómo está Yamar para consolarlo, convertirse en la única persona que hace que Truong sienta que alguien lo escucha en los días más fríos de su vida. Pero detrás de esa dulzura se esconde una intención peligrosa. Tieu-nu ve la luz del teléfono iluminando el rostro de su marido en mitad de la noche. No pregunta nada. Y Truong, entre la soledad y el cansancio, empieza a dudar. Un vacío crece cada vez más dentro de su matrimonio, y Jiang es quien lo percibe con mayor claridad. ¿La aparición de la ex es solo una coincidencia o el inicio de un plan para separarlos? ¿Podrá Truong proteger a su familia o dejará que el pasado lo arrastre lejos de Tieu-nu? La historia de hoy te dejará sin aliento desde los primeros minutos. Si quieres saber qué sucederá después, no olvides dar like y suscribirte al canal para seguir cada giro lleno de tensión que está por venir. La habitación del hospital estaba cubierta por un blanco pálido y frío. Tieu-nu yacía de lado mirando hacia la pared con la mirada vacía perdida en la nada. Desde que despertó después de la operación de emergencia casi no había dicho una palabra. Cada vez que Truong le hablaba con cariño, ella apenas asentía o negaba suavemente con la cabeza. Sus labios estaban pálidos, sus ojos hinchados pero secos como si ya no le quedaran lágrimas. Truong estaba sentado junto a la cama sosteniendo la mano de su esposa. Esa mano seguía tan fría como el día en el pasillo de urgencias. ¿Comes un poco de sopa?, preguntó con voz suave. No hubo respuesta. El médico dijo que necesitas descansar. Pedí unos días libres para quedarme aquí contigo. Tieu-nu retiró la mano con suavidad, apenas un gesto pero suficiente para que a él le doliera el corazón. No lo miró. Solo susurró casi inaudible, «No hace falta que te canses más por mí». Esas palabras dejaron a Truong sin aliento. Quería decirle que nunca se había cansado por ella, que perder a su hijo ya era un dolor insoportable, y que no quería perder también esa cercanía entre los dos. Pero cualquier palabra parecía inútil ante el silencio denso que llenaba la habitación. Se levantó y dijo en voz baja, «Salgo un momento». El balcón del hospital estaba azotado por el viento. A lo lejos, la ciudad brillaba en la noche en completo contraste con la oscuridad dentro de él. Truong se apoyó en la barandilla con la mirada cansada. Nunca se había sentido tan impotente. No pudo salvar a su hijo. No podía alcanzar el dolor de su esposa. En ese momento el teléfono sonó rompiendo el silencio. En la pantalla apareció un nombre, Jiang. Truong se quedó inmóvil unos segundos antes de contestar. «Me enteré. Por eso te llamo». La voz de Jiang era suave, llena de preocupación. «¿Estás bien?» Truong suspiró. «No». Al otro lado hubo unos segundos de silencio y luego ella habló en voz baja. «Entiendo esa sensación. La pérdida hace que uno se sienta muy solo, sobre todo cuando la persona que tienes al lado también está hundida en el dolor». Truong cerró los ojos. Esas palabras tocaron justo su punto más vulnerable. «Tieu-nu ya no habla conmigo», se confesó sin darse cuenta. Jiang bajó aún más la voz con la dulzura justa. «Tal vez esté culpando a sí misma. Pero tú también necesitas consuelo. No puedes ser fuerte todo el tiempo tú solo». Hizo una pequeña pausa y añadió, «Si necesitas a alguien que te escuche, yo siempre estaré aquí». El viento sopló con más fuerza. Truong apretó el teléfono en la mano. Jiang dejó escapar una leve risa triste.
Hay personas que cuando pierden algo importante sin darse cuenta, también terminan perdiendo a quien tienen al lado. Solo temo que tú salgas perjudicado. Esas palabras fueron como una aguja fina clavándose en silencio en su corazón. Dentro de la habitación, Tieu-nu abrió los ojos. A través del vidrio empañado vio la silueta de Truong en el balcón con el teléfono pegado al oído. El viento levantaba la tela de su bata de hospital. En ese instante la distancia entre ellos parecía más grande que toda la ciudad iluminada allá afuera. Y al otro lado de la línea, Jiang susurró suavemente: «Truong, yo nunca he dejado de olvidarte». En los días siguientes, el teléfono de Truong se iluminaba con frecuencia en los momentos más silenciosos. «¿Ya has comido? ¿Pudiste dormir anoche si estás demasiado cansado? Puedes hablar conmigo». Los mensajes de Jiang no eran insistentes ni evidentes. Aparecían justo cuando él estaba más vulnerable, cuando Tieu-nu se volvía hacia la pared, cuando la habitación del hospital se llenaba del sonido monótono del monitor cardíaco, cuando sentía que estaba hablando con el vacío. Truong se sentaba junto a la cama y miraba a su esposa. Tieu-nu seguía delgada con la mirada cansada y lejana. Rara vez tomaba la iniciativa de tocarlo. Aquellas manos entrelazadas de antes ahora parecían un lujo inalcanzable. «¿Me necesitas?», le preguntó una vez en voz baja. Tieu-nu no respondió. Solo cerró los ojos como si quisiera evitar esa pregunta. Truong sentía que su corazón se enfriaba un poco más cada día. Entendía que ella sufría. Él también sufría. Pero empezaba a tener miedo de estar luchando solo dentro de ese matrimonio. El teléfono volvió a vibrar. «Jiang, hoy hace frío. Abrígate. Sí, Jiang, sé que estás haciendo todo lo posible, pero tú también necesitas que te quieran». Las 3 últimas palabras lo hicieron detenerse más tiempo. «¿Que te quieran?». Truong miró a Tieu-nu. Ella estaba allí en silencio como una figura frágil. Sin reproche, sin retenerlo, pero tampoco con esa mirada cálida que antes lo observaba con tanta confianza. Empezó a preguntarse si después de aquella caída no solo se había ido su hijo, sino también el amor entre ellos. Una noche, cuando Tieu-nu ya dormía, Truong salió al pasillo del hospital. Abrió de nuevo la conversación con Jiang. Los mensajes de preocupación formaban una larga fila, sin exigencias, sin reproches, solo alguien dispuesto a escuchar. «Echo de menos cómo eras antes», escribió Jiang. «Sonreías más. Cuando estabas conmigo eras realmente feliz». El dedo de Truong quedó suspendido sobre la pantalla. Un recuerdo antiguo cruzó su mente, los días en que él y Jiang eran jóvenes sin responsabilidades, sin haber conocido aún la pérdida. Dentro de la habitación, Tieu-nu se movió levemente. Se despertó y vio que el asiento a su lado estaba vacío. A través del cristal distinguió su figura cada vez más lejana, con la luz del teléfono iluminándole el rostro pensativo. La distancia entre ellos ya no era solo de unos pasos. Truong se apoyó contra la pared con el corazón pesado. Un pensamiento peligroso cruzó por su mente: si ya había hecho todo lo posible y aún así no podía traer de vuelta a Tieu-nu. Seguía existiendo ese amor. Y por primera vez desde el día de su boda, se hizo una pregunta que incluso a él mismo le dio miedo. ¿Será que ya no la ama como antes? Tieu-nu permanecía acostada en la cama del hospital con el cuerpo inmóvil, pero la mente despierta. La habitación estaba en penumbra. Solo la luz tenue del pasillo se filtraba por la puerta entreabierta. Giró ligeramente la cabeza hacia la ventana. Desde su ángulo podía ver una parte del balcón exterior, apenas una franja del cielo nocturno, y la silueta de 2 figuras recortadas contra las luces de la ciudad. Reconocería esa espalda en cualquier lugar. Truong estaba apoyado en la barandilla, ligeramente inclinado hacia adelante como solía hacer cuando algo lo preocupaba. Frente a él, a pocos pasos, estaba Jiang. Incluso a la distancia, Tieu-nu podía distinguir la caída de su cabello y la postura recta segura.
No estaban demasiado cerca, pero tampoco lo suficientemente lejos como para parecer simples conocidos. El viento movía suavemente la ropa de ambos. La ciudad brillaba debajo indiferente a todo. Tieu-nu sintió una presión en el pecho, no exactamente dolor físico, sino algo más profundo. No era una escena escandalosa. No había abrazos ni gestos inapropiados, solo conversación. Solo dos personas hablando en voz baja bajo la luz fría del hospital. Y sin embargo, esa imagen le atravesó el corazón. Intentó incorporarse un poco, apoyándose en los codos. El suero tiró ligeramente de su brazo y tuvo que moverse con cuidado. Desde esa nueva posición pudo verlos mejor. Truong tenía el teléfono en la mano, pero ya no lo miraba. Estaba concentrado en Yang. Ella hablaba despacio. Sus manos se movían con suavidad mientras decía algo que parecía importante. En un momento inclinó la cabeza como si tratara de comprenderlo mejor. Truong respondió. Tieu-nu no podía oír las palabras, pero vio cómo él pasaba una mano por su cabello, gesto que hacía cuando estaba confundido o cansado. Ese gesto antes era solo de ella. Un recuerdo cruzó su mente sin pedir permiso, noches en que ambos se quedaban despiertos hablando de cualquier cosa, cuando aún soñaban con nombres para su hijo, cuando planeaban el futuro con una certeza inocente. En esos días, él también se apoyaba en la barandilla del balcón de su casa, pero era a ella a quien miraba con esa mezcla de vulnerabilidad y confianza. Ahora, esa mirada parecía dirigida a otra persona. Tieu-nu tragó saliva. Su garganta estaba seca. Durante días había evitado pensar demasiado. Se había refugiado en el silencio, convencida de que su dolor era tan grande que no quedaba espacio para nada más. Creía que Truong entendería, que sabría esperar. Pero al verlo allí afuera compartiendo palabras que ella ya no podía ofrecerle, una pregunta empezó a formarse lentamente. ¿Cuánto tiempo puede alguien esperar frente a un muro? En el balcón, Yang dio un pequeño paso más cerca. No lo tocó. No era necesario. La cercanía estaba en la inclinación de sus cuerpos, en la forma en que la conversación parecía envolverlos. Truong bajó la mirada unos segundos y luego levantó los ojos hacia ella. Había cansancio en su postura, pero también algo más, algo que Tieu-nu no quería nombrar. El viento sopló con más fuerza, haciendo que la bata de hospital se moviera alrededor de sus piernas. Tieu-nu se estremeció, aunque no sabía si era por el frío o por lo que veía. Por primera vez desde la pérdida sintió algo distinto al vacío. No era solo tristeza, era miedo. Miedo de que el silencio que ella había construido para protegerse se hubiera convertido en una distancia imposible de cruzar. Afuera, Yang habló durante un rato más. En un momento sonrió levemente. No era una sonrisa amplia, sino suave, comprensiva. Truong también esbozó una expresión tenue, casi imperceptible, pero suficiente para que el corazón de Tieu-nu se encogiera. No recordaba cuándo había sido la última vez que él le sonrió así. Cerró los ojos por un instante intentando calmar la respiración. Se dijo que estaba imaginando cosas, que hablar no significaba traicionar, que él tenía derecho a desahogarse, que ella misma lo había empujado a la soledad con su silencio. Pero al volver a abrirlos, la escena seguía allí. Yang levantó una mano como si quisiera tocar el brazo de Truong y se detuvo a medio camino. Dudó. Luego, muy despacio, apoyó la mano en la barandilla a escasos centímetros de la de él. No hubo contacto, pero la intención flotó en el aire. Truong no se apartó. Tieu-nu sintió como algo se quebraba dentro de ella. No fue un sonido fuerte, sino una grieta fina silenciosa, como el cristal que se resquebraja sin que nadie lo note al principio. Pensó en levantarse, en salir al balcón, en llamarlo por su nombre. Pero su cuerpo no respondió. Había pasado tantos días encerrada en su propio dolor que ahora no sabía cómo salir. ¿Qué podría decir? Que tenía miedo, que lo necesitaba aunque no supiera demostrarlo,
que cada vez que se giraba hacia la pared no era para alejarlo, sino para esconder la culpa que la consumía. Porque sí había culpa. Se culpaba por no haber protegido a su hijo. Se culpaba por seguir respirando cuando él ya no estaba. Y ahora empezaba a culparse por estar perdiendo a su esposo sin hacer nada. En el balcón, la conversación parecía llegar a su fin. Jiang miró hacia la ciudad y luego volvió a mirarlo a él. Sus labios se movieron despacio pronunciando algo que Tiunu no pudo escuchar, pero que hizo que Truong bajara la cabeza unos segundos más. Después él asintió levemente. Ese pequeño gesto fue más doloroso que cualquier abrazo. Finalmente Jiang dio un paso atrás. No se fue de inmediato. Permaneció allí mirándolo como si quisiera asegurarse de que sus palabras habían dejado huella. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo exterior, desapareciendo de la vista. Truong se quedó solo en el balcón. Tieu-nu contuvo la respiración. Él no regresó enseguida, permaneció apoyado en la barandilla mirando la ciudad. Desde la distancia parecía una figura cansada dividida entre dos mundos. La luz del hospital iluminaba parcialmente su perfil. Tieu-nu observó cada detalle como si temiera olvidarlo. Quería creer que en ese momento de soledad él pensaba en ella, que recordaba las promesas, los años compartidos, el dolor que ambos llevaban dentro. Quería creer que lo que acababa de ocurrir no era el inicio de algo irreversible, pero la duda ya se había instalado. El monitor cardíaco marcaba un ritmo constante en la habitación. Bip, bip, bip. Cada sonido parecía medir no solo su pulso, sino la fragilidad de su matrimonio. Finalmente Truong se enderezó. Pasó una mano por su rostro y respiró hondo. Durante un segundo miró hacia el interior del hospital, hacia la puerta de la habitación. Sus miradas no se encontraron. Él no sabía que ella estaba despierta. Tieu-nu se recostó rápidamente cerrando los ojos y volviendo a la posición anterior como si aún estuviera dormida. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció inmóvil. Escuchó el sonido de la puerta abrirse con cuidado. Los pasos de Truong fueron suaves, casi culpables. Se acercó a la cama y se detuvo. Ella podía sentir su presencia, el calor de su cuerpo a pocos centímetros. Durante unos segundos no hizo nada. Luego, muy despacio, acomodó la manta sobre los hombros de Tieu-nu. Sus dedos rozaron apenas su piel. Fue un gesto breve, casi automático, pero lleno de una ternura contenida. Tieu-nu tuvo que contener el impulso de abrir los ojos. Quería mirarlo y preguntarle qué habían hablado. Quería decirle que lo había visto, que tenía miedo, que no quería perderlo. Pero el orgullo, la culpa y el cansancio formaron un nudo en su garganta. Truong suspiró, se sentó en la silla junto a la cama. El silencio volvió a instalarse entre ellos, espeso, pesado. A pocos metros el balcón permanecía vacío. Sin embargo, la imagen de las dos figuras bajo la luz nocturna seguía grabada en la mente de Tieu-nu. No sabía qué palabras habían compartido. No sabía qué promesas, qué recuerdos o qué sentimientos habían sido despertados. Solo sabía que algo había cambiado. Y mientras fingía dormir, comprendió que si no encontraba la fuerza para romper su propio silencio, tal vez la distancia que había visto esa noche dejaría de ser solo una sombra para convertirse en una realidad imposible de ignorar.